El 14 de marzo de 1849, el juzgado del condado en Lown County, Alabama, quedó reducido a cenizas en lo que las autoridades llamaron un desafortunado accidente provocado por una lámpara volcada. Sin embargo, entre los restos ennegrecidos apareció algo que desmentía la versión oficial. 3 cuerpos humanos en el sótano, encadenados a anillas de hierro incrustadas en la piedra. Junto con ellos, se perdió para siempre el archivo del secretario del condado entre 1847 y 1849. Escrituras de propiedad, actas de matrimonio y, sobre todo, los documentos de sucesión de la familia Sutton. Durante más de un siglo, los descendientes de Lown County susurraron otra historia: lo que verdaderamente ocurrió en Bell River Plantation durante aquellos 2 años, el destino de las gemelas del coronel Nathaniel Sutton, y el papel de un esclavizado llamado Marcus, que consiguió documentarlo todo antes de desaparecer. Lo que estás a punto de escuchar se reconstruyó a partir de cartas sobrevivientes, registros médicos de Mobile y testimonios entregados a una sociedad abolicionista del norte que permanecieron sellados hasta 1963. Antes de continuar con la historia de las hermanas Sutton y los secretos que consumieron a toda una comunidad, recuerda suscribirte a Ecos de la Esclavitud y activar la campana. Aquí iluminamos los rincones más oscuros de la historia estadounidense que los manuales evitan. Cuéntanos desde qué ciudad o estado nos escuchas. Nos ayuda a entender dónde se redescubren estas verdades olvidadas. La verdad sobre Bell River no inicia con el incendio, sino 2 años antes, con un funeral. Y con 2 mujeres educadas para creer que sobrevivir significaba ejercer un control absoluto. En 1847, Lowndes County se extendía sobre algunas de las tierras algodoneras más fértiles de Alabama. Tierra negra que enriquecía a unos pocos y tallaba el paisaje en reinos de casas blancas, con columnas que miraban campos interminables. En el centro estaba Hamville, la cabecera del condado. Edificios de ladrillo, calles de tierra, transacciones entre plantadores y señoras que fingían ignorar de dónde provenía la riqueza familiar. Bell River Plantation quedaba 8 millas al sur, accesible solo por un camino privado que serpenteaba entre robles de agua y cruzaba 2 brazos del río Alabama. El coronel Nathaniel Sutton levantó la casa principal en 1828. 3 pisos, 12 habitaciones y una cocina separada unida por un corredor cubierto. Las cabañas de los esclavizados, 24, alineadas en 2 hileras perfectas, se encontraban a 1/4 de milla, lo bastante cerca para ser llamados al instante, lo bastante lejos para que el coronel no oyera la vida de quienes poseía. Su fortuna venía del algodón, pero su reputación de otra cosa. Había combatido en la Guerra Creek bajo las órdenes de Andrew Jackson y regresó convencido de que los seres humanos podían mejorarse mediante cría selectiva, igual que el ganado. Su biblioteca mezclaba textos médicos de Filadelfia, revistas agrícolas de Virginia y cartas de universitarios que compartían su fe en jerarquías raciales y destino biológico. Llevaba registros meticulosos, medidas, observaciones, genealogías a 3 generaciones. Sus vecinos lo llamaban excéntrico y brillante. Los esclavizados en voz baja lo llamaban de otro modo. Nunca se casó. En 1824, compró a una mujer esclavizada llamada Ruth, descrita en la factura como de tez inusualmente clara y porte gentil. En 1825, Ruth dio a luz a gemelas, Sarah y Catherine. El coronel las crió en la Casa Grande, con tutores de Mobile, vestidos finos de Nueva Orleans, pero jamás las liberó. En ningún documento legal las reconoció como hijas. En el papel siguieron siendo su propiedad, lo que le otorgaba autoridad absoluta sobre cada aspecto de sus vidas. Sarah y Catherine crecieron en una soledad extraña. Aprendieron a leer y escribir, a pintar acuarelas, a tocar el pianoforte. Estudiaron literatura, matemáticas, geografía y francés, pero rara vez salían de la plantación. El coronel filtraba cada visita, cada trato social con criterios rígidos. Les repetía que eran especiales, que gozaban de ventajas que las elevaban por encima de su estación, pero que el mundo fuera de Bell River jamás las aceptaría.
Les inculcó que la seguridad estaba en el aislamiento, que confiar era debilidad y que el poder, por limitado que fuera, era la única moneda que valía. Las gemelas aprendieron esas lecciones demasiado bien. Desarrollaron un lenguaje propio de miradas y gestos. Terminaban las frases de la otra. Podían pasar días en silencio, comunicándose solo con notas deslizadas por la mesa. Vestían idénticas, con colores coordinados, Sara en verde profundo, Catherine en azul medianoche. Leían los mismos libros al mismo ritmo, una desde el inicio, otra desde el final, encontrándose en el medio. Lo compartían todo, cepillos, joyas, secretos, y con el tiempo algo más oscuro. Su madre, Ruth, murió en 1839, oficialmente de neumonía, aunque en las cabañas se murmuraba sobre moretones en los brazos y miedo en los ojos durante sus últimas semanas. Tras su muerte, el control del coronel sobre sus hijas se tensó como un lazo. Puso cerraduras en sus dormitorios que solo podían abrirse desde fuera. Les exigía informes semanales por escrito, actividades, pensamientos, sueños. Empezó a probarlas. Dejaba objetos de valor a la vista para ver si tomaban algo. Las exponía a visitas masculinas para observar reacciones. Creaba situaciones diseñadas para revelar cualquier rebeldía oculta. Mientras tanto, la plantación prosperaba. Para 1847, Sutton poseía 63 personas esclavizadas que producían 142 fardos de algodón al año. Vendía la cosecha mediante factores en Mobile e invertía las ganancias en más tierras, más esclavos, más libros para su biblioteca. La población de Belle River mostraba un perfil demográfico inusual, proporción elevada de personas de tez clara, más niños de los que el propio ritmo de nacimientos explicaría, y un patrón inquietante: familias separadas y vendidas justo cuando los hijos entraban en la adolescencia. El capataz, Jonas Pritchett, llevaba 15 años en Belle River. Vivía cerca de las cabañas y ejecutaba las órdenes del coronel con precisión mecánica. Guardaba sus propios cuadernos, registros de castigos, asignaciones de trabajo, dietas específicas para quienes el coronel designaba para su programa de cría. Esos cuadernos, escritos con su letra apretada, normalizaban atrocidades con tono de parte agrícola. ¿Qué mujer era forzada a qué cabaña? ¿Qué niños había engendrado qué hombre? ¿Qué embarazos se interrumpían y por qué métodos? En la casa grande, Sara y Catherine comprendían más de lo que su padre imaginaba. Leían sus diarios cuando él viajaba a Mobile, escuchaban detrás de puertas, hilaban fragmentos de conversaciones entre Pritchett y el coronel. Sabían lo que pasaba en las cabañas después del anochecer. Sabían cuáles de los esclavizados eran sus medios hermanos. Sabían que su padre veía a seres humanos como sujetos experimentales en su laboratorio privado de teorías raciales, y aprendieron a odiarlo con una furia fría y paciente que lo habría aterrorizado de haberla reconocido. La mañana del 3 de febrero de 1847 amaneció extrañamente cálida, con el termómetro trepando hacia los 60 grados antes del mediodía. El coronel había pasado la noche en su estudio, a la luz de una lámpara, escribiendo a un profesor del Medical College of South Carolina. Nadie se extrañó cuando no bajó a desayunar. Solía trabajar hasta el amanecer y dormir tarde. Fue Pritchett quien lo encontró a las 10, desplomado en su sillón de cuero, papeles desparramados, la piel cenicienta, la mano fría y cerosa. El doctor Amos Greyfield llegó desde Hanville 2 horas después y declaró la muerte, entre medianoche y el alba. Paro cardíaco, dictaminó con ligereza sin mirar 2 veces, pero varios detalles no encajaban en ese diagnóstico cómodo. La bandeja de cena casi intacta, una taza de café fría con un residuo brillante en el fondo, una carta incompleta a su abogado de Mobile. He dispuesto ciertas medidas sobre el futuro de mis hijas que deben ejecutarse exactamente como se estipula, para su protección y para la preservación de mi obra, en caso de que alguien intente. La pluma se apagaba allí, la tinta perdiéndose fuera de la línea, como si la mano hubiese perdido de golpe la fuerza. En el pasillo, Sara y Catherine aguardaban con vestidos negros de luto que, nadie supo cómo,
Habían conseguido antes de enterarse de la muerte. No había lágrimas ni gestos de sorpresa. Se tomaban de la mano, dedos entrelazados con un calma alerta que incomodaba a los presentes. «Debemos examinarlo con más cuidado», sugirió el planter Harold Brinich, llegado a presentar sus respetos. «Estaba bien el mes pasado». «El corazón cede», zanjó el doctor Greyfield molesto ante cualquier duda. «Lo he visto 100 veces». Intentó hablar con las hijas sobre el funeral, pero no llegó lejos. Sara lo detuvo con una voz templada, fría como lluvia de enero. «Doctor, gracias por venir. El funeral será en 3 días. Sepultura en el panteón familiar. El abogado de nuestro padre, el señor Jeremiah Osgood de Mobile, llegará mañana por la noche. Hasta la lectura del testamento y la liquidación de la herencia, Catherine y yo administraremos la plantación. Pritchett seguirá como capataz bajo nuestra supervisión directa». Los hombres se miraron entre sí. Mujeres no dirigían plantaciones, mucho menos 2 jóvenes solteras de 22 años. Y había algo más, la sensación de que las gemelas habían esperado este momento, que lo habían ensayado. «Señorita Sara», empezó Brinich con ese tono condescendiente reservado a las mujeres que no saben su lugar. «No creerá que nuestro padre nos educó para esta eventualidad», lo interrumpió Catherine, con la misma voz que su hermana. «Entendemos rotación de cultivos, mercados y manejo de cuadrillas. Hemos estudiado sus métodos por años. Bell River seguirá produciendo». Lo que ninguno sabía era que Sara y Catherine llevaban meses preparándose. Se aprendieron los libros de cuentas, memorizaron los nombres y capacidades de cada persona esclavizada. Distinguieron a qué comerciantes de Hanville se podía manipular y a cuáles evitar. Habían previsto todas las contingencias, salvo una: el contenido exacto del testamento de su padre. El funeral de Nathaniel Sutton se celebró el 6 de febrero de 1847, bajo un cielo gris que prometía lluvia sin cumplirla. 43 vecinos y socios comerciales asistieron a la ceremonia, reunidos en el salón principal de Bell River, donde el cuerpo del coronel yacía en un ataúd de nogal forrado en satén blanco. El reverendo Samuel Yates, de la Iglesia Presbiteriana de Hanville, pronunció una eulogía que ensalzaba las contribuciones del coronel Sutton al progreso agrícola del Estado y su devoción a la ciencia y al mejoramiento humano. Nadie entre los presentes mencionó a Ruth, la madre de las gemelas, ni las implicaciones morales de aquella ciencia. Ninguna persona esclavizada asistió a la ceremonia. No se les permitió. Pero esa misma noche, en las cabañas, hubo otra reunión. Una vigilia silenciosa en la que los hombres y mujeres de Bell River entonaron himnos entremezclados con cánticos antiguos, un lamento de liberación y ajuste de cuentas. Sus voces viajaron con el viento y llegaron hasta el porche donde Sara y Catherine observaban los campos iluminados por la luna. «Creen que son libres ahora», murmuró Sara. «Aprenderán que no», respondió Catherine, sin apartar la vista del horizonte. Al día siguiente, llegó desde Mobile el abogado Jeremiah Osgood, un hombre corpulento de cabello plateado y modales medidos, experto en dar malas noticias a familias poderosas. Portaba un maletín de cuero con el testamento del coronel y varios sobres lacrados destinados solo a las hermanas. La lectura tuvo lugar en el estudio del difunto, ya limpio de cualquier rastro de su muerte. Las gemelas se sentaron juntas en un diván, vestidas de negro, inmóviles. El capataz Pritchett permaneció de pie junto a la puerta, observando en silencio. Osgood desenrolló el documento principal, atado con cinta negra. El coronel Sutton revisó su testamento el 12 de diciembre de 1846, dijo, menos de 2 meses antes de su fallecimiento. Debo advertir que sus disposiciones son poco convencionales. Las primeras cláusulas eran rutinarias: donaciones a la Iglesia Presbiteriana, objetos personales legados a colegas. Pero luego llegó la parte crucial. A mis hijas Sara y Catherine Sutton lego la totalidad de Bell River Plantation, tierras, estructuras, ganado, equipamiento y propiedad humana, para ser administradas de forma conjunta y equitativa. Esta cesión, sin embargo, queda sujeta a las siguientes condiciones, que deberán cumplirse en un plazo de 24 meses a partir de mi muerte.
El abogado hizo una pausa antes de continuar. Primero, ambas hijas deberán contraer matrimonio cristiano con hombres de carácter y posición aprobados por los ejecutores del testamento. Segundo, de dichos matrimonios deberán nacer hijos legítimos dentro del plazo estipulado. Tercero, las hijas deberán mantener la plantación en su nivel actual de productividad y demostrar una gestión adecuada de sus recursos. Sarah apretó la mano de su hermana. Los nudillos se le pusieron blancos. En caso de incumplimiento, siguió Osgood, Bell River Plantation y todos sus activos serán vendidos en subasta pública. Las ganancias se distribuirán entre instituciones dedicadas al estudio científico de la población humana. Era la última maniobra del coronel, perpetuar sus ideas eugenésicas incluso después de muerto. «Hay más», dijo el abogado extrayendo un sobre sellado, «una carta privada dirigida a ustedes». Sarah rompió el lacre con el pulgar y desplegó 3 páginas de papel grueso cubiertas por la caligrafía de su padre. Catherine se inclinó junto a ella y leyeron en silencio. El texto era escalofriantemente lógico. El coronel explicaba que había observado la dependencia anormal de sus hijas, su rechazo a los hombres y su falta de instintos femeninos naturales. Concluía que nunca se separarían por voluntad propia, ni formarían las uniones que él consideraba necesarias para perpetuar su obra científica. Por eso, había redactado el testamento como una trampa: casarse o perderlo todo. El último párrafo era aún más perturbador. He dispuesto que mis colegas y corresponsales vigilen sus decisiones. Recibiré informes sobre su conducta. Recuerden que son mi creación y no pueden escapar a la verdad de su naturaleza. La sangre que corre por sus venas es su privilegio y su prisión. Sarah dobló la carta con cuidado y la guardó. Cuando alzó la vista, su rostro era una máscara. Entendemos las condiciones. ¿Quién será el ejecutor? Yo, respondió Osgood, junto con el señor Brinich. Y ambos aprobarán nuestras elecciones de matrimonio. Así es. Tienen hasta febrero de 1849. Las hermanas se limitaron a asentir. El testamento es irregular, dijo el abogado, pero su padre era un hombre con convicciones. Cumpliremos su voluntad, interrumpió Sarah cortante. Puede retirarse, señor Osgood. Cuando él se fue prometiendo regresar en 6 meses para evaluar el progreso, las gemelas permanecieron en el estudio. Catherine se sentó en el sillón de su padre. Sarah se apoyó en el reposabrazos. Frente a ellas, una pared de diarios, fórmulas y anotaciones sobre cuerpos y linajes. Nunca encontraremos esposos adecuados en 2 años, dijo Catherine. Él lo diseñó para que fracasáramos. No si controlamos todas las variables, respondió Sarah. Padre creía que los seres humanos podían criarse como animales. Vamos a demostrarle que tenía razón, pero no como él pretendía. ¿Qué estás sugiriendo? Sarah abrió el cajón inferior del escritorio y sacó un cuaderno de cuero. Lo abrió por una página marcada con un listón de seda. Sus registros de cría. Aquí están todos los nombres, las combinaciones, los resultados. Él anotó qué linajes consideraba superiores. Aquí está la clave de todo. Catherine leyó por encima del hombro de su hermana. Las descripciones eran frías, numéricas. Hembra número 4, apareada con varón del rancho Williamson. Resultado: un hijo varón vendido en 1837, una hija retenida. Era un monstruo, susurró Catherine. Sí, asintió Sarah, pero fue meticuloso. Y en sus notas debe de estar nuestra solución. Durante las semanas siguientes, las hermanas se sumergieron en aquellos diarios. Descubrieron la magnitud de la obsesión de su padre. 20 años de genealogías, medidas corporales y anotaciones clínicas. Bell River había sido un laboratorio humano, su población esclavizada, los sujetos de un experimento sobre la mejora racial. Pero entre los registros, las gemelas hallaron algo que su padre no había previsto: rastros de resistencia. Esclavizados que aprendieron a leer en secreto. Mujeres que usaron hierbas para evitar embarazos. Hombres que saboteaban las herramientas o retrasaban el trabajo, aparentando torpeza. El coronel había llamado a esos actos deficiencias, sin comprender que eran formas de rebelión. Y un nombre se repetía una y otra vez en los últimos cuadernos:
Ruth. El coronel la había comprado esperando docilidad, pero ella había resistido en silencio, enseñando a sus hijas a leer cuando él viajaba, contándoles sobre la vida antes de la esclavitud, sembrando dudas en su fe autoritaria. Nos protegió todo lo que pudo, dijo Catherine, acariciando el nombre de su madre en el papel. Entonces le debemos algo más que sobrevivir, respondió Sarah. Le debemos vencer. Pero vencer requería tiempo, recursos y un elemento más. Un hombre que pudieran controlar por completo, cuya presencia cumpliera con la letra del testamento, pero no con su espíritu. Y ese hombre apareció en abril de 1847, aunque entonces ninguna de las dos lo supo. Su nombre era Marcus y figuraba en los registros de la plantación como propiedad número 27. Tenía 26 años, nacido en Bell River, hijo de una mujer llamada Dinah, vendida en 1841, y de un padre desconocido, aunque los rumores señalaban directamente al coronel Sutton. Marcus había crecido entre los campos de algodón y los establos, demostrando una inteligencia inusual y una calma que los capataces confundían con docilidad. Sin embargo, su verdadera fuerza residía en el silencio. Aprendió a observar, a escuchar, a memorizar. Era uno de esos hombres que nunca respondían de inmediato, pero cuyo juicio siempre resultaba certero. En 1846, el coronel lo había asignado como ayudante personal en la Casa Grande, un cargo que requería discreción y una mente analítica. Marcus aprendió a leer observando los movimientos de las gemelas cuando estudiaban. Cuando limpiaba el escritorio del coronel, repasaba los libros abiertos, copiando las letras en su memoria. Por las noches, trazaba esas letras con un carbón sobre tablillas escondidas bajo el piso de la despensa. Leía en la oscuridad. Después de la muerte del coronel, las gemelas lo mantuvieron como sirviente dentro de la casa, aunque en realidad comenzó a convertirse en algo distinto. Sus ojos, sus manos y su sombra. Marcus entendió antes que nadie que el orden en Bell River estaba cambiando. Observaba la forma en que Sarah hablaba con los comerciantes y cómo Catherine recorría los campos, preguntando por rendimientos, pero sobre todo veía algo nuevo en ellas: determinación, incluso peligro. Una noche de abril, mientras revisaba la lámpara del pasillo, escuchó voces detrás de la puerta del estudio. «Debemos escogerlo pronto», decía Catherine. «No podemos permitirnos un error», respondía Sarah. «El hombre debe ser fácil de manejar, pero convincente ante los ejecutores, no un bruto ni un soñador, alguien sin ambición propia. Shaisi no existe tal hombre. Entonces lo crearemos». Marcus comprendió que hablaban de los matrimonios exigidos por el testamento. Siguió escuchando sin apenas respirar. «El abogado vendrá en 6 meses. Necesitamos presentar avances, pretendientes, alianzas. Harold Brinich ya ha insinuado su interés, pero casarme con él sería aceptar la continuidad de nuestro padre». «Exacto. Él no debe tener Bell River». Hubo silencio. Luego, Sarah dijo algo que Marcus recordaría por el resto de su vida. «Lo que heredamos no es una plantación. Es un crimen, y si queremos poseerlo debemos purificarlo con fuego». Esa frase marcó el inicio del plan. Durante los siguientes meses, las gemelas consolidaron su control sobre Bell River. Despidieron a 2 capataces, alegando incompetencia. Reorganizaron las cuadrillas y comenzaron a enseñar a algunos esclavizados a leer cuentas básicas para llevar la contabilidad del algodón. Oficialmente era eficiencia. En realidad, era una forma de compartir conocimiento prohibido. Marcus se convirtió en intermediario entre ellas y los demás. Llevaba mensajes, transmitía instrucciones y registraba cada suceso en un pequeño cuaderno que guardaba dentro del hueco de una pared. Fue entonces cuando comenzó a escribir lo que años después sería conocido como Los Cuadernos de Bell River, el testimonio más detallado que sobreviviría al incendio del juzgado. En sus páginas describía no solo las órdenes de las hermanas, sino también los cambios invisibles, el tono distinto en las canciones del campo, los ojos que se levantaban cuando antes se bajaban, la sensación de que algo, una corriente subterránea de desafío, se movía por toda la plantación.
En junio de 1847, un visitante inesperado alteró la rutina. El doctor Ezra Finch, antiguo colega del coronel Sutton, llegó desde Mobile con cartas de recomendación y un interés declarado en continuar los estudios interrumpidos por la tragedia. Finch era un hombre delgado, de piel ceniza, y ojos que parecían no parpadear. Se presentó ante las hermanas con una sonrisa cortés y un aire de superioridad disfrazado de cortesía. Su padre y yo compartíamos la pasión por el progreso científico, dijo. Sería una lástima que sus hallazgos se perdieran. Sarah lo escuchó sin pestañear. Mi padre dejó instrucciones muy claras sobre quién podía revisar sus papeles. Usted no figura entre ellos. Le aseguro que el interés no es personal, señorita Sutton. Se trata de conocimiento. Sus experimentos podrían transformar el pensamiento sobre la herencia humana y condenarnos a la eternidad del mismo infierno que él creó, respondió Catherine con voz serena pero cortante. Finch percibió la hostilidad, pero también algo más, el aura de mujeres que cargaban un secreto demasiado grande. Regresaré en unos meses, dijo al despedirse. Espero que entonces hayan comprendido el valor de lo que poseen. Cuando se marchó, Sarah miró a Marcus. Asegúrate de que no vuelva a poner un pie aquí sin que lo sepamos con anticipación. Marcus asintió. En su interior, sin embargo, una sensación inquieta crecía. Intuía que las hermanas no buscaban únicamente conservar Bell River, sino redefinirlo a través del dolor y la venganza. Durante el verano, el trabajo se intensificó. Las gemelas supervisaban las cuadrillas desde el amanecer hasta el atardecer, a veces intercambiando sus vestidos para confundir a los trabajadores y a los comerciantes visitantes. Pritchett, el capataz, comenzó a sospechar que algo tramaban. Una noche los escuchó discutir en la galería. «La cosecha será excelente este año», dijo Sarah. «Sí, y cuando vendamos el algodón, tendremos recursos propios. Entonces, comenzará la purga». El capataz no entendió del todo lo que quiso decir con purga, pero su instinto le gritó que debía vigilar. Y Marcus, desde las sombras, también vigilaba a todos. A fines de septiembre, un rumor corrió entre las cabañas. Alguien había sido castigado en secreto, pero nadie sabía quién. Lo único cierto era que Pritchett había pasado la noche limpiando la casa de herramientas, y al amanecer una de las cadenas del establo estaba rota. Marcus anotó aquello sin comprenderlo del todo, pero pronto descubriría que las gemelas habían comenzado a ajustar cuentas personales, y lo harían a su manera, metódica, silenciosa, irreversible. La primera desaparición ocurrió en octubre de 1847. Jonas Pritchett, el capataz, se esfumó una mañana sin dejar rastro. Los trabajadores hallaron su cabaña vacía, la cama intacta, las botas junto a la puerta. Solo faltaba su látigo y un cuaderno de registros. Sarah informó a los vecinos que había partido rumbo a Mobile por asuntos de salud, pero nadie en el condado lo volvió a ver jamás. Semanas después, el río Alabama devolvió un sombrero de cuero, flotando entre los juncos con las iniciales JP grabadas en el interior. Nadie preguntó demasiado. En las plantaciones, los capataces a veces desaparecían, y el silencio era una costumbre rentable. Sin embargo, Marcus sabía más. Había visto a las gemelas salir de la casa grande aquella noche, cubiertas con mantos oscuros, y regresar al amanecer con el rostro pálido y los labios sellados. No preguntó, solo anotó. El orden antiguo comienza a morir. Desde entonces, su lealtad ya no era por miedo, sino por una mezcla de fascinación y temor. Comprendía que aquellas mujeres no eran simples herederas. Eran el eco distorsionado del hombre que las creó y la justicia que él jamás hubiera imaginado. Sin Pritchett, Sarah y Catherine asumieron el control total de la plantación. Reasignaron tareas, reorganizaron horarios y otorgaron pequeñas libertades. Permitir a las familias permanecer juntas, reducir los castigos, permitir días de descanso tras las cosechas. Los esclavizados no entendían si debían temerlas o agradecerles. Algunos sospechaban
que se trataba de una estrategia para ganarse su lealtad antes de algo mayor. A medida que el invierno se acercaba, Belle River cambió. La música de las noches volvió a sonar. Los niños reían sin mirar por encima del hombro. Marcus notaba ese aire nuevo, pero también la tensión subterránea que crecía bajo la aparente calma. En los silencios prolongados de las hermanas, en las miradas que compartían cuando pasaban frente a las cabañas, había un propósito que solo ellas comprendían. En diciembre, llegó una carta del abogado Osgood anunciando su visita para febrero del año siguiente. Iba a evaluar el cumplimiento del testamento y los avances en las obligaciones matrimoniales. Sarah leyó la carta en voz alta y luego la arrojó al fuego. «No habrá matrimonios», dijo con un tono que no admitía réplica. Catherine la miró en silencio. «Entonces, ¿qué haremos cuando él llegue? Le mostraremos lo que realmente heredamos, no una plantación, sino el precio del pecado de un hombre, y haremos que lo entienda». Ese invierno fue el más frío que Alabama recordara en años. El río se congeló en las orillas y las chimeneas de Belle River ardieron día y noche. Marcus trabajaba en el taller, reparando cerraduras y revisando lámparas. Una noche, Sarah bajó con una linterna y lo encontró escribiendo en su cuaderno. «¿Qué anotas, Marcus?» Él guardó el cuaderno bajo la camisa. «Lo que ocurre, señorita, para recordarlo algún día». Ella lo observó en silencio. Luego asintió. «Sigue escribiendo. Quizá alguien deba saberlo todo cuando esto termine». A principios de enero de 1848, los comerciantes de Hamville comenzaron a notar algo extraño. Las gemelas ya no vendían el algodón al mismo precio ni al mismo intermediario. Habían comenzado a negociar directamente con un socio de Mobile que pagaba en oro, no en crédito. Con ese dinero compraban materiales poco usuales, barriles de queroseno, herramientas de herrería y grandes cantidades de cal viva. Cuando alguien preguntó, Catherine respondió con una sonrisa: «Renovaciones. El tiempo y la humedad destruyen los cimientos». Marcus, sin embargo, descubrió el verdadero uso de esos materiales una noche que entró por error en el sótano del ala norte. Allí, bajo una lámpara de aceite, las hermanas habían construido una especie de laboratorio. En las paredes, fórmulas escritas con tiza. Sobre la mesa, frascos con líquidos amarillentos y trozos de metal ennegrecido. Pero lo que más lo perturbó fue ver el látigo de Pritchett colgado sobre una cubeta llena de cal. «No deberías estar aquí, Marcus», dijo Sarah desde las sombras. Él dio un paso atrás. «Perdón, señorita. No sabía. Ahora lo sabes». «Pero no temas. Lo que hacemos no es pecado. Es justicia», Catherine añadió. «Aquí purificamos lo que nuestro padre corrompió. Aquí comienza la verdadera libertad». Marcus salió con el corazón acelerado. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez en su vida, temió por las hermanas, no por su seguridad, sino por su alma. En febrero de 1848, Jeremiah Osgood regresó a Belle River. Lo acompañaba Harold Brinage, el vecino que había insinuado su interés por casarse con una de las gemelas. Ambos llegaron con la esperanza de encontrar orden y obediencia. Lo que hallaron fue una plantación transformada, los campos en perfecta producción, los libros contables impecables y las hermanas con un aplomo que rayaba en desafío. Durante la cena, Osgood mencionó el tema de los matrimonios. «El tiempo corre, señoritas». Su padre fue muy claro. Sarah levantó la vista y sonrió apenas. «El tiempo, señor Osgood, solo sirve para probar quién merece sobrevivir». Brinage rió incómodo. «Aún podrían hacerlo fácil. 2 bodas, unos herederos y todo resuelto». Catherine le sostuvo la mirada. «¿Y usted sería uno de esos herederos, señor Brinage?» Él tragó saliva, descolocado. «Si el destino lo permite». «El destino ya escogió», replicó ella, «y no fue usted». Osgood se removió en su asiento, percibiendo que la velada se torcía. Sarah entonces se levantó, con un tono tan cortés como helado. «Mañana les mostraremos lo que hemos preparado para honrar la memoria de nuestro padre». Nadie imaginó lo que realmente significaban esas palabras. La mañana siguiente, el aire estaba cargado de un silencio espeso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Los carruajes de Osgood y Brinage esperaban frente a la casa grande,
mientras las hermanas Sutton los invitaban a recorrer la plantación. Sarah encabezaba la caminata con paso firme. Catherine cerraba el grupo, sosteniendo un parasol que apenas usaba para cubrirse del sol. Marcus, designado como guía, abría camino unos pasos más adelante. Los campos de algodón se extendían como un mar blanco hasta el horizonte. Y los trabajadores, en su mayoría hombres y mujeres de piel clara, inclinaban la cabeza en silencio al paso de las señoritas. Osgood admiró la productividad del lugar. Impresionante. Han mantenido el nivel e incluso lo han superado. Su padre estaría satisfecho. Sarah lo miró de reojo. Eso esperamos, señor Osgood. De algún modo su espíritu sigue aquí. Llegaron hasta el ala norte, donde la tierra se hundía ligeramente y el olor a humedad se mezclaba con algo más. Cal viva y queroseno. Catherine se detuvo y dijo con voz calma: «Aquí descansa la semilla de la nueva Bell River». Empujó una puerta pesada de madera y los condujo al sótano. Las antorchas ya estaban encendidas, iluminando paredes donde colgaban instrumentos de hierro, cadenas y frascos etiquetados con la letra del coronel. Sobre una mesa había hojas cubiertas con anotaciones sobre pesos, medidas y proporciones humanas. Marcus, parado a un lado, observaba en silencio el rostro de los visitantes. Osgood empalideció. Brinich retrocedió un paso. «¿Qué es esto?», preguntó el abogado. «El legado de nuestro padre», respondió Sarah. «Sus notas, sus experimentos, sus pecados, todo lo que hizo en nombre del progreso». Catherine tomó una de las hojas y la sostuvo a la luz. «¿Ve estos números? Cada cifra corresponde a una persona, a su estatura, su edad, su fuerza, pero también a su dolor». Sarah continuó. «Durante años fuimos sus asistentes sin saberlo. Vivíamos rodeadas de su trabajo, creyendo que era ciencia. Ahora entendemos que fue crueldad metódica». Osgood tragó saliva. «¿Por qué mostrarme esto?». «Porque usted y el señor Brinich son los guardianes de su voluntad», respondió Sarah. «Y es justo que sepan qué clase de voluntad era». Catherine se acercó al abogado con una caja de madera. «Aquí dentro están los diarios de los últimos 5 años. Si su conciencia se lo permite, léalos. Si no, quémelos. Pero antes de decidir, observe bien lo que su firma sostiene». Abrió la caja. Dentro había fotografías daguerrotípicas tomadas en secreto por el coronel. Imágenes borrosas de cuerpos encadenados, mujeres embarazadas con marcas en los brazos, niños con placas metálicas en el cuello. Osgood se llevó una mano a la boca. «Por el amor de Dios». «Por el amor de Dios, precisamente», dijo Sarah. «Es hora de decidir si esta tierra seguirá sirviendo a los muertos o a los vivos». Brinich dio un paso atrás. «Esto es locura. Deberían destruir todo y marcharse». Catherine giró hacia él. «Ya lo haremos, señor Brinich, pero no del modo que usted imagina». En ese instante Marcus comprendió. El queroseno, la cal, los barriles apilados. Todo era parte de un plan más grande. Reducir a cenizas el legado del coronel Sutton. Las hermanas no pensaban cumplir el testamento ni ceder la plantación. Pensaban borrarla del mapa. Sarah caminó hasta una de las lámparas del muro y la apagó con los dedos. «Esta tierra ha sido testigo de demasiada sangre. La purificación requiere fuego». Osgood retrocedió atónito. «¿Van a incendiar su herencia? Eso sería una locura». «No, señor», respondió Catherine serena. «Sería justicia». Marcus dio un paso adelante, intentando hablar. «Señoritas, si hacen esto, el condado las culpará. Nadie creerá que fue accidente». Sarah lo miró con ternura. «Marcus, ¿qué prefieres que crean? ¿Una historia cómoda o la verdad?». Esa noche, mientras los visitantes dormían en habitaciones separadas del ala oeste, las gemelas se vistieron de negro y descendieron al sótano. Marcus las siguió a distancia. Vio cómo abrían los barriles, vertiendo queroseno en los rincones, empapando papeles, cortinas y madera vieja. Las llamas pequeñas comenzaron a surgir, como luciérnagas enloquecidas. Sarah se volvió hacia Catherine. «Cuando el fuego llegue al techo, corre al granero. Marcus te esperará con el caballo. ¿Y tú? Alguien debe cerrar la puerta». Catherine la abrazó sin decir nada. Marcus sintió un nudo en el pecho. «No tienen que hacerlo», susurró. «Sí», respondió Sarah, «porque alguien tiene que poner fin a Bell River,
antes de que Bell River consuma a todos los demás. El fuego rugió subiendo por las escaleras. Desde las cabañas, los esclavizados despertaron sobresaltados. Algunos creyeron que era una señal de liberación, otros el inicio del infierno. El resplandor iluminó el cielo. Marcus tomó a Catherine del brazo y corrió hacia los establos. A sus espaldas, el rugido del fuego se mezclaba con los gritos. Vio como Sarah Sutton, de pie frente a la casa grande, desaparecía entre las llamas, sosteniendo una antorcha como si fuera una cruz. Bell River ardió durante 3 días. Cuando los vecinos llegaron, solo hallaron ruinas humeantes y un silencio sepulcral. No encontraron el cuerpo de Sarah. Catherine, con la piel quemada en los brazos, declaró ante las autoridades que todo fue un accidente. Pero Marcus sabía la verdad y la escribiría con cada detalle. Las llamas consumieron Bell River con una furia que parecía tener voluntad propia. Los cimientos de piedra estallaban al calor. Los tejados colapsaban como si la tierra quisiera tragarse todo rastro de aquel infierno. Desde las colinas vecinas, los habitantes de Hamville vieron cómo el cielo se tornaba rojo, y algunos juraron escuchar gritos, otros cantos. Cuando los primeros hombres llegaron al amanecer, hallaron a Catherine Sutton sentada en la orilla del camino, cubierta de ceniza, con la mirada perdida en el humo. Sus manos temblaban, pero su voz era tranquila cuando dijo: «El fuego comenzó en el sótano. Nadie podía detenerlo». El abogado Jeremiah Osgood, que había pasado la noche en la habitación contigua, sobrevivió de milagro. Había intentado escapar por una ventana y cayó desde el 2.º piso. Sufrió una fractura en la pierna, pero se negó a hablar sobre lo que había visto. Cuando lo interrogaron, se limitó a repetir: «Fue un accidente». Nada más. El miedo o la vergüenza lo silenciaron. Durante días, el olor a madera quemada y queroseno impregnó el aire. Los trabajadores esclavizados, liberados por el caos, se dispersaron hacia el norte, buscando libertad o refugio en otras plantaciones. Nadie los persiguió. Catherine no tenía fuerzas ni voluntad para hacerlo. Bell River había dejado de existir. Marcus permaneció a su lado. Fue él quien la cuidó, quien curó sus heridas con ungüentos y quien la ayudó a enterrar los restos que el fuego no había devorado. Entre las ruinas, hallaron una caja metálica ennegrecida, dentro de la cual sobrevivieron algunos de los diarios del coronel Sutton. Catherine quiso quemarlos, pero Marcus la detuvo. «No, señorita, si los destruimos, nadie sabrá lo que pasó aquí. Nadie sabrá lo que ustedes hicieron». «¿Y crees que alguien querrá saberlo?», preguntó ella, sin levantar la vista. «Algún día sí, cuando el miedo ya no mande». Durante semanas, Catherine permaneció recluida en lo que quedaba de la casa de campo, la única estructura que el fuego había perdonado. Dormía poco, hablaba aún menos. En sus silencios, Marcus percibía una calma peligrosa, como la superficie inmóvil de un río profundo. Finalmente, una noche lo llamó. «Marcus», dijo con voz débil, «quiero que escribas todo, desde el principio. Lo que hizo mi padre, lo que hicimos nosotras y cómo terminó todo. Escríbelo y escóndelo donde nadie pueda hallarlo hasta que llegue el momento». «¿Qué momento, señorita?» «El momento en que alguien se atreva a decir la verdad». Él obedeció. Reunió papel, tinta y los fragmentos que había salvado del fuego. Durante meses, escribió sin descanso, copiando cada memoria, cada nombre, cada fecha. Su relato mezclaba testimonio y reflexión, porque Marcus comprendía que la historia de Bell River no era solo la caída de una familia, sino la revelación del alma de un país. Mientras tanto, las autoridades del condado declararon que el incendio había sido accidental. Catherine Sutton fue exonerada de toda sospecha. Osgood regresó a Mobile y renunció a la ejecución del testamento, argumentando motivos de salud. Nadie volvió a mencionar a Sarah Sutton. Su nombre se desvaneció en los registros como si nunca hubiera existido. Pero en las noches, cuando el viento soplaba desde el sur, los antiguos trabajadores libres decían escuchar un canto femenino que venía del pantano, entre las ruinas calcinadas. Un lamento suave, mezclado con palabras en un idioma que nadie reconocía. «La voz de Sarah», decían. Ella no murió, solo cambió de forma. En 1849, Catherine vendió las tierras arrasadas a un colono de Montgomery por una suma simbólica. Con el dinero,
compró pasajes para ella y Marcus rumbo a Nueva Orleans, donde vivieron bajo nombres falsos. Allí Catherine trabajó como maestra de bordado y Marcus como carpintero. Pero las sombras de Belle River los acompañaban. Una noche de tormenta, Catherine le entregó un sobre sellado. «Guárdalo. Si algo me pasa, entrégaselo a alguien que escuche, no a alguien que mande». Marcus lo escondió en el doble fondo de una Biblia vieja. Dentro, además de una carta, había una pequeña llave. Un año después, Catherine murió en silencio. No hubo entierro oficial, ni lápida, ni nombre escrito. Marcus cavó la tumba con sus propias manos y colocó sobre ella una cruz de madera. Después, tomó el sobre y partió hacia el norte, siguiendo los caminos clandestinos de los fugitivos. Su destino sería desconocido durante más de un siglo. Solo sus escritos, los cuadernos de Belle River, sobrevivieron, ocultos entre papeles religiosos y fragmentos de diarios, hasta que una mujer llamada Eleanor Jameson, historiadora afroamericana, los descubrió en un archivo de Mobile en 1963. Aquel hallazgo cambiaría para siempre la historia oficial del condado de Lone y sacaría a la luz una verdad que ardía incluso más que el fuego que destruyó Belle River. El hallazgo de Eleanor Jameson ocurrió casi por casualidad. En el verano de 1963, mientras revisaba documentos del siglo XIX para su tesis sobre plantaciones del sur, encontró una caja de hojalata sin catalogar en el archivo de Mobile. Dentro había hojas ennegrecidas, atadas con cordeles viejos y protegidas por un trozo de lino quemado. En la tapa, apenas legible, se leía una palabra escrita con pluma: Belle River. Cuando abrió el primer cuaderno, Eleanor sintió un escalofrío. Las páginas estaban escritas con una caligrafía cuidadosa, mezclando tinta negra y manchas de hollín. La primera línea decía: «Yo, Marcus, testigo y siervo de esta tierra maldita, escribo para que la verdad no se pierda en las cenizas». A medida que avanzaba, descubrió un relato minucioso de 20 años de horror, mezclado con observaciones casi científicas sobre la vida cotidiana en la plantación. Había nombres, fechas, descripciones de castigos, nacimientos, muertes y sobre todo una conciencia profunda del sufrimiento humano. Marcus no escribía con odio, sino con una serenidad devastadora, como quien entiende que el silencio también puede ser un verdugo. Eleanor no podía apartar la vista de las páginas. Las últimas anotaciones relataban el incendio, la desaparición de Sarah Sutton y la huida al norte. Luego un epílogo fechado en 1854. «He cruzado ríos y caminos. Mi nombre ya no me pertenece. Pero si alguien lee esto algún día, que sepa que la libertad no se hereda, se recuerda». Esa frase se grabó en la mente de la historiadora. Decidió dedicar su vida a verificar cada detalle del relato. Pasó años rastreando archivos, registros de propiedad, documentos judiciales y censos. En 1967, halló la partida de defunción del coronel Nathaniel Sutton, así como referencias a una tragedia en Belle River ocurrida en 1848. También encontró registros sobre la venta de las tierras a un colono desconocido y la desaparición de Catherine Sutton en Nueva Orleans. Todo coincidía. Eleanor comprendió que los cuadernos de Belle River no eran una invención literaria, sino un testimonio histórico. Pero su publicación sería peligrosa. Alabama aún ardía bajo las tensiones del movimiento por los derechos civiles. En 1968, cuando intentó presentar los documentos en una conferencia universitaria, fue interrumpida por hombres que la acusaron de difundir propaganda para dividir al país. La caja fue confiscada temporalmente por las autoridades locales bajo el pretexto de verificación de autenticidad. Durante meses, Eleanor temió haber perdido los cuadernos para siempre, pero un archivero simpatizante se los devolvió en secreto, escondidos dentro de un envío de libros religiosos. A partir de entonces, decidió trasladar los documentos a Boston, donde serían preservados en condiciones seguras. Allí comenzó la verdadera reconstrucción. Con la ayuda de historiadores y antropólogos, Eleanor descifró las secciones más dañadas. En una de ellas, halló un mapa dibujado por Marcus con marcas en forma de cruz. Siguiendo esas coordenadas, en 1971 viajó a Alabama y localizó los restos de la antigua plantación,
ahora cubiertos por el pantano y los robles. Entre la maleza encontró fragmentos de ladrillo y hierro, y lo más sorprendente, una caja pequeña de bronce, oxidada pero intacta. Dentro había un objeto que confirmaba todo lo narrado, la llave mencionada en la carta de Catherine Sutton. En su mango estaban grabadas las iniciales CS y una palabra casi borrada, Liber, quizás liberación, quizás liberty. Eleanor comprendió que esa llave no abría una puerta física, sino simbólica, el acceso a una memoria que había sido enterrada por generaciones. Decidió titular su libro La llave de Bell River, en honor a esa metáfora y al coraje de quienes, incluso encadenados, habían encontrado formas de escribir su libertad. El libro se publicó en 1975, causando una mezcla de indignación y asombro. Muchos blancos del sur negaron su veracidad, alegando que ninguna dama Sutton podría haber hecho algo semejante. Pero otros, especialmente descendientes de los antiguos esclavizados, viajaron desde distintas ciudades para conocer el lugar donde, según las crónicas, una plantación entera había sido reducida a cenizas por voluntad de 2 mujeres. Años después, las ruinas de Bell River fueron declaradas sitio histórico, aunque sin monumentos ni placas conmemorativas. Solo un cartel sencillo, colocado por la propia Eleanor antes de morir, decía: «Aquí ardió una casa, y en su fuego nació una verdad». En su testamento, Eleanor dejó escrito que los cuadernos de Bell River debían permanecer accesibles a todo aquel que quisiera leerlos, sin censura ni vergüenza. Y así fue. Hoy los cuadernos descansan en los archivos de la Universidad de Howard, en Washington, D.C., junto a una nota final firmada por Eleanor Jameson. Las voces del pasado no piden perdón, solo ser escuchadas. Casi medio siglo después de su publicación, La llave de Bell River se convirtió en una obra de referencia dentro de los estudios sobre la esclavitud en el sur de Estados Unidos. Universidades, activistas y cineastas se interesaron por aquel relato donde la verdad no se construía desde los vencedores, sino desde los oprimidos. En 2010, un grupo de investigadores de la Universidad de Howard emprendió una nueva expedición arqueológica en los terrenos de la antigua plantación Sutton, buscando pruebas físicas que confirmaran la autenticidad de los cuadernos de Marcus. El terreno, cubierto de maleza y raíces, parecía impenetrable, pero bajo capas de ceniza compacta, los arqueólogos hallaron restos de estructuras carbonizadas, fragmentos de instrumentos médicos y objetos cotidianos deformados por el calor: cucharas, botones, placas de metal con números grabados. Todo correspondía al tipo de equipamiento usado en las plantaciones del siglo XIX, pero el hallazgo más estremecedor fue una pieza de hierro en forma de collar, partida en 2. En su interior se hallaron residuos de piel humana, conservada por la cal. El descubrimiento fue devastador y revelador a la vez. Confirmaba que los experimentos del coronel Nathaniel Sutton no eran ficción ni exageración. Había usado cuerpos humanos como materia de estudio, registrando sus características físicas como si se tratara de animales de cría. Los medios nacionales se hicieron eco del hallazgo. Algunos lo calificaron como el Auschwitz del algodón. Sin embargo, en medio del horror, los investigadores también hallaron símbolos de resistencia: pequeñas tablillas con inscripciones talladas, versos bíblicos, nombres y dibujos de pájaros con alas abiertas. Entre los restos de una pared calcinada apareció una palabra escrita con carbón: Freedom. Era como si las voces de quienes vivieron y murieron allí hubieran dejado una marca final, grabada en el muro antes del fuego. Esa evidencia impulsó a un grupo de descendientes de antiguos esclavizados del condado de Lone a organizar una ceremonia de memoria en el lugar. Bajo un sol de junio, decenas de personas se reunieron entre los robles para leer fragmentos de los cuadernos de Marcus y cantar himnos antiguos, aquellos que habían sobrevivido de generación en generación. Algunos llevaron flores, otros trozos de algodón seco envueltos en cintas rojas. Una mujer anciana de rostro sereno y mirada profunda tomó la palabra. Su nombre era Clara Sutton Richardson, y según los registros genealógicos, era tataranieta de Dinah, la madre de Marcus. Durante años,
Nos hicieron creer que la historia de nuestros antepasados era vergonzosa, dijo. Pero no hay vergüenza en la verdad. Aquí ardió la crueldad, y de esas cenizas surgió la voz que hoy nos guía. Su discurso fue seguido por un silencio reverente. Luego un coro entonó un canto ancestral, el mismo que, según los registros de Marcus, los esclavizados entonaron la noche del funeral del coronel Sutton, que era una melodía sin letra fija, un lamento y una oración. Los presentes la llamaron el Canto del Fuego. Aquella ceremonia fue transmitida por varias cadenas locales y terminó inspirando un documental titulado Las Hijas del Fuego, la verdadera historia de Belle River, producido por Ecos de la Esclavitud. El documental combinaba entrevistas, recreaciones históricas y lecturas dramatizadas de los cuadernos de Marcus. La narración principal, en voz femenina, repetía la frase que cerraba el testimonio original: no escribí para pedir perdón, escribí para que nadie vuelva a llamarnos silencio. El estreno fue un éxito. Por primera vez, el público masivo conoció la historia de Sarah y Catherine Sutton, no como monstruos, sino como símbolos ambiguos de justicia y condena, mujeres que destruyeron el infierno que su padre había construido, aunque el precio fuera su propia destrucción. La crítica describió el documental como una herida que habla. Y en efecto, Ecos de la Esclavitud había logrado transformar un relato olvidado en un espejo para toda una nación. Desde entonces, Belle River dejó de ser solo un sitio arqueológico. Se convirtió en un santuario de memoria, un lugar donde descendientes de esclavizados y de propietarios acudían a dejar ofrendas, a rezar o simplemente a guardar silencio frente a los restos ennegrecidos del suelo. Cada año, el 6 de febrero, fecha de la muerte del coronel Sutton, se realiza una vigilia con velas y el aire se llena con la misma pregunta que aún resuena entre los árboles: ¿cuántas verdades aún arden bajo la tierra? A partir del documental producido por Ecos de la Esclavitud, la historia de Belle River comenzó a enseñarse en escuelas y universidades del sur. Sin embargo, también despertó una ola de resistencia entre quienes querían mantener intacta la imagen romántica de las viejas plantaciones. Algunos políticos locales exigieron retirar el sitio de la lista de lugares históricos, alegando que sembraba odio y división. Pero la verdad ya no podía ser enterrada de nuevo. En 2015, un grupo de jóvenes activistas afroamericanos organizó la primera marcha de la llama viva, una caminata desde Hamville hasta las ruinas de Belle River, portando antorchas simbólicas en honor a Sarah Sutton, Catherine Sutton, Marcus y todos los que habían sido olvidados. Entre los asistentes, Clara Sutton Richardson, ya anciana, caminó al frente, sosteniendo una vela en una linterna de vidrio. Su paso era lento pero firme. «Esta no es una marcha de rabia», dijo al llegar al sitio. «Es una marcha de memoria, porque sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz». La marcha se repitió cada año desde entonces, creciendo con cada edición. Familias enteras acudían para dejar piedras marcadas con nombres de antepasados. Niños encendían velas y poetas leían versos inspirados en los cuadernos de Marcus. El evento se transformó en una tradición de resistencia y sanación colectiva. Ese mismo año, la Universidad de Howard digitalizó los cuadernos de Belle River, poniéndolos a disposición del público en una plataforma abierta. Millones de personas de todo el mundo pudieron leer las palabras de Marcus, que seguían tan vivas como el día en que fueron escritas. Fragmentos como este se viralizaron en redes sociales. «Si un día mis palabras arden, que sea para dar luz y no para herir». La frase apareció impresa en murales, camisetas y en la entrada del Archivo Nacional de Historia Afroamericana en Washington. Belle River se había convertido no solo en una historia local, sino en un símbolo universal del poder de la memoria frente a la opresión. En 2018, un equipo de investigadores encontró nuevos documentos en los archivos parroquiales de Mobile, correspondencia entre el coronel Sutton y otros científicos del sur que compartían su ideología sobre la mejora racial. Aquellas cartas revelaban una red más amplia de experimentos humanos, financiada por hacendados adinerados y disfrazada de investigación médica. Belle River no había sido una excepción.
Era parte de un sistema que pretendía probar la inferioridad de los negros para justificar su esclavitud. La publicación de esas cartas desató un escándalo. Por primera vez, la prensa nacional habló abiertamente de las plantaciones de laboratorio, lugares donde la crueldad se mezclaba con la pseudociencia. Se crearon comisiones para investigar y con el tiempo se erigieron monumentos en memoria de las víctimas. Pero en el corazón de todo ese movimiento seguía viva la voz de Marcus, el hombre que, arriesgando su vida, escribió lo que el mundo no quería leer. En 2021, durante la pandemia, el sitio de Belle River fue cerrado temporalmente. Sin embargo, los descendientes de la comunidad organizaron una vigilia virtual transmitida por ecos de la esclavitud. Miles de personas en distintos países encendieron una vela en sus casas, mientras una narradora recitaba el fragmento final del testimonio de Marcus. No hay fuego que destruya lo que fue dicho con verdad, porque la verdad cuando arde ilumina. Esa noche, las pantallas se llenaron de luces pequeñas, como si el fuego que consumió la plantación casi 2 siglos atrás hubiera renacido, no para destruir, sino para recordar. Al año siguiente, la organización Ecos de la Esclavitud inauguró una exposición itinerante titulada La llama y la voz, que recorría museos y escuelas de todo el país. La muestra incluía réplicas de los cuadernos originales, grabaciones del canto ancestral, el canto del fuego y retratos artísticos de los personajes históricos. En el centro, una instalación de hierro mostraba una puerta abierta con una sola palabra grabada en su marco: liberación. Cada visitante debía cruzarla en silencio, como un acto de respeto. Al otro lado, se escuchaba la voz digitalizada de una actriz leyendo las palabras de Marcus, acompañada por el crujir de las llamas en el fondo. Muchos salían llorando, otros en silencio, pero todos salían diferentes. Esa fue al fin la victoria de Marcus, de Catherine y de Sarah. Su fuego se convirtió en memoria y la memoria en luz. Con el paso del tiempo, el eco de Belle River trascendió los límites de Alabama. Escuelas de todo el país comenzaron a incluir el testimonio de Marcus Sutton en los currículos de historia, y su nombre empezó a figurar junto a los de Frederick Douglass y Harriet Jacobs como una de las voces más poderosas que surgieron de la esclavitud. No era un líder político ni un predicador, pero sus palabras tenían algo que los siglos no habían podido extinguir: la calma de quien vio el horror y decidió escribir en lugar de odiar. En 2023, la historiadora Amara Lewis, descendiente de una de las familias liberadas tras el incendio de Belle River, publicó un nuevo estudio titulado El testigo del fuego, donde analizaba la figura de Marcus no solo como cronista, sino como filósofo de la resistencia. Su tesis planteaba que Marcus comprendió, antes que muchos intelectuales posteriores, que la verdadera libertad no se alcanza cuando se rompen las cadenas, sino cuando se rompe el silencio. El libro generó un debate profundo. Algunos críticos lo consideraron un texto espiritual más que histórico. Otros afirmaron que Marcus había sido el primer teólogo de la redención negra, un hombre que entendió el sufrimiento como semilla de trascendencia. Las palabras de Lewis resonaban en universidades, templos y foros culturales. En Belle River, el fuego no destruyó una plantación, destruyó una mentira. Inspirada por su obra, un grupo de cineastas independientes anunció un proyecto de largometraje basado en los cuadernos de Belle River. El guión combinaba el relato de Marcus con la historia contemporánea de una joven que, al descubrir los documentos, se enfrentaba a los fantasmas de su propia herencia. La película se estrenó bajo el título El eco del fuego y fue aclamada en varios festivales internacionales. Su estreno coincidió con el 175 aniversario del incendio de la plantación. Durante la proyección en Montgomery, cientos de descendientes de las familias mencionadas en los cuadernos ocuparon las primeras filas. Cuando en la pantalla apareció la escena final, una casa ardiendo lentamente, mientras la voz de Marcus decía: «Escribo para que nadie más olvide que una vez fuimos fuego», el público entero se levantó en silencio. No aplaudieron, se abrazaron. Algunos lloraban, otros sonreían con una paz que parecía recién conquistada.
Película reavivó el interés mundial por Bell River. Periodistas de Europa y África viajaron al sitio histórico para cubrir la historia de las gemelas que incendiaron su propia esclavitud. El gobierno estatal, que durante décadas había ignorado el lugar, declaró el terreno Patrimonio de la Memoria Nacional. Se construyó un pequeño centro cultural con el nombre de Museo Marcus Sutton de la Verdad y la Esperanza. En su inauguración, la directora del museo, una mujer joven descendiente de Dinah, leyó ante la multitud el fragmento que figuraba en la primera página del manuscrito original. No escribo con rencor, sino con fuego. Que mis palabras ardan hasta que la verdad sea clara como el día. En las paredes del museo, junto a objetos recuperados del sitio, se exhibían copias ampliadas de las notas de Marcus y retratos de Catherine y Sarah Sutton, pintados por artistas afroamericanos contemporáneos. Los rostros de las hermanas no mostraban maldad ni santidad, sino culpa y redención, dos miradas opuestas que se encontraban en el mismo fuego. En la sala central, un mural mostraba a Marcus escribiendo bajo la luz de una vela, mientras detrás de él se alzaba la sombra ardiente de Bell River. Abajo una frase: el fuego purifica, la memoria libera. La apertura del museo se convirtió en un acontecimiento histórico. Por primera vez, descendientes de los antiguos esclavizados y de los antiguos propietarios compartieron el mismo espacio, no para discutir, sino para recordar juntos. Uno de ellos, un hombre de apellido Sutton, tomó la palabra al final del acto. Mi familia construyó su fortuna sobre el dolor de otros. Hoy venimos no a justificarnos, sino a escuchar, porque solo escuchando el eco de ese fuego podemos ser dignos de llamarnos humanos. Sus palabras fueron recibidas con un silencio reverente. Afuera, mientras el sol caía sobre los campos, el viento movía los árboles, y algunos creyeron escuchar entre las hojas el susurro de una voz antigua, la de Marcus, diciendo aquello que escribió una vez, mucho antes de que el mundo estuviera listo para entenderlo. El fuego pasa, pero la verdad permanece. Con el museo ya establecido y los cuadernos de Marcus convertidos en parte esencial de la memoria colectiva, Bell River comenzó a atraer no solo a historiadores, sino también a peregrinos. Llegaban desde distintos rincones del país, algunos descendientes de familias esclavizadas, otros simplemente buscadores de verdad, con el deseo de caminar sobre la tierra donde el horror se transformó en redención. No había guías turísticos ni espectáculos, solo silencio, árboles altos y el aroma persistente de la tierra húmeda. Cada visitante encontraba allí algo distinto. Algunos decían sentir una tristeza profunda, otros una fuerza espiritual inexplicable. Los religiosos veían en Sarah Sutton un instrumento del juicio divino. Los filósofos, una mujer atrapada entre el pecado y la justicia. Los poetas, una llama viva que se negó a apagarse. Pero para todos, Marcus seguía siendo el testigo esencial, la voz que había resistido no con armas ni rebeliones, sino con palabras. En 2025, el aniversario número 180 del incendio, reunió a miles de personas en el campo donde una vez estuvo la Casa Grande. La ceremonia comenzó al atardecer, justo cuando los últimos rayos de luz tocaban las ruinas ennegrecidas. En un escenario sencillo, una joven recitó el pasaje más citado de los cuadernos. Nos llamaron propiedad, pero fuimos herederos del sol. Nos encadenaron, pero nuestras almas no conocieron hierro. Porque toda llama, cuando se niega a morir, se convierte en aurora. Las palabras provocaron un silencio sobrecogedor. Luego un coro de voces negras, blancas y mestizas entonó el canto del fuego, aquel mismo himno que había sobrevivido durante casi 2 siglos. No era solo un canto, era una oración colectiva, un reconocimiento compartido de que la historia de Bell River pertenecía a todos. Después del acto, los organizadores inauguraron una exposición especial llamada Cartas a Marcus, donde visitantes de todo el mundo podían dejar mensajes escritos dirigidos al cronista. En una pared blanca, miles de hojas se acumulaban con frases como «Gracias por escribir lo que el mundo quiso olvidar. Tus palabras me enseñaron que la verdad también puede ser herencia. Si alguna vez dudaste que valía la pena escribir, mira lo que encendiste.
Entre esos mensajes uno destacaba por su caligrafía antigua, escrita con tinta azul. Yo también escribí para que el fuego no fuera el final. C. Nadie supo quién la dejó. Algunos creyeron que se trataba de una artista anónima. Otros pensaron en una descendiente de Catherine Sutton, pero los más supersticiosos dijeron que aquella firma era una presencia que aún velaba sobre el lugar, una sombra agradecida que, después de casi 2 siglos, seguía custodiando la verdad. Esa noche, cuando todos se retiraron, una ligera neblina cubrió el campo. Un guardia del museo aseguró haber visto a una mujer vestida de negro caminar entre las ruinas, con una lámpara encendida en la mano. No habló, no miró atrás, solo avanzó hacia el punto donde alguna vez estuvo la puerta del sótano. El guardia quiso alcanzarla, pero al llegar allí la figura había desaparecido. En el suelo, solo encontró una flor blanca recién colocada. A la mañana siguiente la noticia se extendió. Algunos decían que era una simple invención, otros que el espíritu de Sarah Sutton había regresado cada año en la misma fecha, como un recordatorio de que el fuego nunca fue destrucción, sino purificación. Los ancianos del condado lo repetían como una oración. Mientras la lámpara de Bell River siga encendida, habrá quienes recuerden, y así fue. Las llamas del pasado, convertidas ahora en luz simbólica, continuaron iluminando la verdad que Marcus había escrito con su puño tembloroso. Ecos de la Esclavitud, el canal que difundió su historia, siguió produciendo documentales, ampliando la memoria colectiva de otras plantaciones, de otros nombres olvidados, de otras voces que aún dormían bajo el polvo del tiempo. Cada nuevo episodio concluía con la misma frase que cerraba el primero: el fuego del pasado aún arde, no para destruir, sino para recordar que de las cenizas puede brotar la justicia. Y cada vez que esa voz resonaba, los espectadores comprendían que Bell River ya no era un lugar, sino una advertencia y una promesa, que la verdad, aunque tarde, siempre regresa envuelta en fuego. A medida que pasaban los años, Bell River se transformó en un símbolo nacional de reconciliación. Lo que antes era un terreno maldito, ahora se consideraba tierra sagrada. Las escuelas del condado organizaban visitas anuales al museo, donde los niños aprendían no solo sobre esclavitud, sino también sobre resistencia, fe y dignidad. Muchos salían en silencio, con lágrimas contenidas, comprendiendo por primera vez que la historia no era una línea de fechas, sino un latido de sangre y memoria. En 2028, una restauradora llamada Lydia Coleman descubrió algo inesperado mientras analizaba los restos de un muro carbonizado hallado en la última excavación. Al retirar capas de cal petrificada, apareció un texto grabado a mano, casi borrado por el tiempo. Las letras eran torpes pero legibles. A quienes vengan después no teman al fuego, ténganle miedo al olvido. La inscripción estaba firmada con 2 iniciales entrelazadas. Ese hallazgo conmovió a todos. La frase fue adoptada oficialmente como lema del museo y grabada en una placa de bronce colocada junto a los cimientos originales de la Casa Grande. Aquellas palabras, probablemente escritas por Sarah Sutton antes del incendio, demostraban que, incluso en su último acto, había dejado una advertencia al futuro. Durante la ceremonia de inauguración de la placa, la directora del museo pronunció un discurso que quedaría grabado en la memoria colectiva. Sarah Sutton no fue heroína ni villana. Fue una mujer atrapada entre el legado del crimen y el deseo de redención. Eligió el fuego no para destruir, sino para limpiar. Y Marcus, su testigo, transformó esa destrucción en palabra. Gracias a ellos, hoy sabemos que la justicia puede nacer incluso de las cenizas. Entre los asistentes se encontraba un anciano de más de 90 años, descendiente de un antiguo trabajador de Bell River. Se acercó con dificultad, apoyado en un bastón, y murmuró: «Mi abuelo decía que el fuego hablaba. Ahora entiendo lo que quiso decir». En los años siguientes, Ecos de la Esclavitud amplió su misión. El canal comenzó a documentar otras historias ocultas del sur, viajando por Mississippi, Georgia y Carolina del Sur, para rescatar testimonios olvidados de rebeliones, fugas y silencios. Pero en cada uno de esos relatos, la sombra de Bell River seguía presente. No había video ni narración que no evocara de alguna forma
El eco de Marcus y su cuaderno. El canal se convirtió en una referencia internacional en la difusión de historias reales sobre la esclavitud y la resistencia afroamericana. Miles de personas escribían desde distintos países para agradecer el trabajo. Algunos decían, no somos descendientes de Bell River, pero sus llamas arden en nuestra historia también. En 2030, durante el bicentenario del nacimiento del coronel Sutton, Ecos de la Esclavitud lanzó un especial titulado El hombre y sus hijas, una producción en 3 partes que analizaba el linaje del coronel, sus ideales perversos y el legado inesperado de sus hijas. Por primera vez, el programa mostró reconstrucciones visuales del incendio, basadas en simulaciones históricas y los propios registros de Marcus. El episodio final cerraba con una reflexión profunda. El fuego que destruyó Bell River no fue el fin de una familia, sino el principio de una conciencia. Aquellas llamas marcaron el punto exacto donde la culpa se convirtió en verdad. El especial fue visto por millones. Profesores de historia, líderes religiosos y activistas citaron sus frases en conferencias y sermones. Muchos aseguraban que la historia de Bell River había transformado su manera de ver el pasado, ya no como algo distante, sino como un espejo moral del presente. Y así, lo que empezó con un cuaderno escondido, bajo el suelo terminó convirtiéndose en una lección universal que incluso los nombres olvidados pueden incendiar la oscuridad si alguien los pronuncia con respeto. Esa noche, tras la emisión del programa, el cielo sobre Hanville se cubrió de un resplandor anaranjado. Algunos lo atribuyeron al reflejo de una tormenta, pero los más viejos del lugar sonrieron y dijeron, Sara ha encendido su lámpara otra vez. En el año 2032, un grupo de artistas visuales, escritores y descendientes de las familias de Bell River organizó un proyecto comunitario titulado Voces del Fuego. El objetivo era reinterpretar los hechos desde distintas perspectivas, la de los esclavizados, las de las hermanas Sutton y sobre todo la de Marcus, cuya voz seguía guiando los caminos de quienes buscaban justicia a través de la memoria. El proyecto se inauguró con una exposición itinerante que comenzó en Montgomery y recorrió Nueva Orleans, Atlanta, Chicago y finalmente Washington, D.C. Cada ciudad agregaba una nueva pieza, como si el relato siguiera expandiéndose, ardiendo sin apagarse. Había pinturas, esculturas, instalaciones sonoras y textos. En una de las salas, una voz grabada recitaba fragmentos de los cuadernos de Marcus, en distintos idiomas. La frase que más conmovía a los visitantes era una que él escribió antes de desaparecer. El fuego me habló y me dijo que no nací para ser testigo del dolor, sino de la verdad. En el centro de la exposición había una estructura hecha de hierro fundido, una espiral ascendente de palabras, talladas con láser, que se iluminaban lentamente al compás de un sonido de respiración humana. Era una representación artística del alma colectiva de Bell River, una metáfora viva del fuego que no destruye, sino que transforma. Durante la apertura, la curadora principal, una joven de ascendencia mixta llamada Amani Richardson, bisnieta de Clara Sutton Richardson, explicó ante el público: Bell River no es solo una historia del pasado, es un recordatorio de lo que sucede cuando el silencio se vuelve costumbre. Por eso seguimos contando, seguimos creando, seguimos encendiendo palabras. Las obras viajaron después a Europa y África, donde recibieron atención internacional. En Lagos, Nigeria, el público se conmovió profundamente al descubrir que las raíces de algunos de los esclavizados de Bell River provenían precisamente de aquella región. Se organizaron ceremonias de reconciliación, donde descendientes africanos encendieron antorchas en honor a los ancestros que jamás regresaron. Una anciana del pueblo Yoruba pronunció unas palabras que estremecieron a todos. Ellos fueron arrancados de la tierra, pero sus espíritus encontraron el camino de vuelta a través del fuego. Ecos de la Esclavitud cubrió toda la gira artística, produciendo un nuevo documental titulado El regreso del espíritu, donde mostraba cómo la historia de una plantación en Alabama había unido a personas de 3 continentes. Las imágenes del documental mostraban rostros llorando, manos alzando velas
y voces pronunciando el nombre de Marcus en distintos idiomas. Era un acto de comunión global, una forma de decir, tus palabras cruzaron el océano. El impacto fue tan profundo que la ONU declaró el 6 de febrero, fecha de la Minus Sanctus, muerte del coronel Sutton y del renacimiento, de Bell River como el Día Internacional de la Memoria de la Justicia Silenciada. Cada año, en distintos lugares del mundo, comunidades se reunían frente a fuegos simbólicos para leer fragmentos de los cuadernos de Marcus, recordar a las hermanas Sutton y reflexionar sobre el poder redentor de la verdad. En Hanville, la vigilia de aquel año fue la más grande de todas. Miles de personas encendieron lámparas y caminaron hacia el antiguo campo. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. En el escenario principal, Amani Richardson tomó el micrófono y leyó el texto que Marcus escribió como cierre de su testimonio. Si algún día encuentran mis palabras, no me lloren. Lloren a los que no tuvieron voz y hablen por ellos. Porque cuando uno escribe la verdad, el fuego se vuelve luz. Hubo un silencio que pareció durar siglos. Luego, alguien empezó a cantar el canto del fuego. Uno a uno todos se unieron. Las voces subieron hacia el cielo como llamas, y durante un instante, pareció que el tiempo se detenía. El fuego que una vez destruyó una plantación, ahora iluminaba al mundo entero, y entre los ecos del canto se podía sentir como un susurro antiguo que cruzaba el aire. No teman al fuego, ténganle miedo al olvido. En 2035, cuando se cumplían 186 años del incendio del Tribunal del Condado, se realizó una investigación arqueológica final en los cimientos de Bell River. Los expertos creían haber encontrado todo lo posible, pero aquel año, un estudiante de historia llamado Ely Thompson halló algo que cambiaría para siempre la comprensión de los hechos. Mientras limpiaba cuidadosamente una losa de piedra semienterrada, notó un compartimento oculto, sellado con cera antigua. Dentro había un pequeño cofre de madera ennegrecida por el humo. Al abrirlo, descubrió 3 objetos: un anillo de plata grabado con las iniciales MS, una hoja de papel casi desintegrada y una pequeña cruz de hierro. El papel, una vez restaurado, reveló un texto breve, escrito con letra firme pero desgastada. A quien lea esto, el fuego no nos destruyó, nos liberó. Que nadie borre lo que arde. El hallazgo fue autentificado como un mensaje de Marcus, probablemente escrito en sus últimos días en Bell River antes de partir hacia el norte. La cruz, hecha de clavos antiguos, había pertenecido a Ruth, la madre de las gemelas, y el anillo era uno de los pocos objetos personales que Marcus conservaba. Nadie comprendía cómo ese cofre había sobrevivido al incendio, pero su existencia confirmaba algo que hasta entonces era leyenda, que Marcus había sellado su despedida con un acto simbólico, enterrando su fe junto con su testimonio. La noticia recorrió el mundo. Los medios hablaron de el último mensaje de Bell River. La frase "que nadie borre lo que arde" se volvió emblema de resistencia, pintada en murales, estampada en camisetas y tatuada en pieles jóvenes que querían llevar la historia consigo. La humanidad entera parecía encontrar en esas palabras una brújula moral para tiempos de confusión. Ecos de la esclavitud produjo un documental especial sobre el descubrimiento, titulado El fuego que escribe, donde historiadores, descendientes y artistas analizaban el significado de aquella frase. El estreno se transmitió simultáneamente en 47 países y se convirtió en el episodio más visto del canal. En su narración final, se escuchaba la voz profunda del relator diciendo: "El fuego de Bell River no pide venganza, pide memoria. No busca consumir, sino iluminar lo que la oscuridad quiso callar". En cada palabra de Marcus, en cada lágrima de Ruth, en cada silencio de Sarah y Catherine, arde la promesa de un mundo donde la verdad no necesite esconderse bajo tierra. La noche del estreno, las redes sociales se llenaron de velas virtuales. Miles de personas publicaron mensajes con el hashtag "O que nadie borre lo que arde", acompañados de fotografías de velas encendidas frente a pantallas, iglesias o retratos familiares. Aquella frase, escrita hace casi 2 siglos por un hombre esclavizado, se había convertido en una oración universal. Un mes después,
el Museo de Belle River organizó una vigilia especial. Asistieron descendientes de Marcus, de Ruth y de otras familias que habían trabajado en la plantación. También acudieron personas de todo el mundo. En el centro del campo, donde una vez se alzó la casa del coronel, se encendió una gran hoguera. No era una llama devoradora, sino una llama tranquila, vigilante, símbolo de purificación. El silencio se extendió mientras la directora del museo leía las palabras finales de Marcus. Luego, con voz firme, dijo: «Él escribió para que el fuego hablara. Nosotros hablamos para que no vuelva a arder». El público permaneció inmóvil, con las lágrimas corriendo entre el resplandor de la llama. Nadie se movió hasta que el fuego comenzó a consumirse lentamente, dejando solo brasas y una sensación de paz. Por primera vez en casi 2 siglos, el fuego no significaba destrucción, sino descanso. Y así Belle River, el lugar donde todo comenzó con dolor, terminó siendo un altar de memoria. Las voces que una vez fueron encadenadas se habían liberado. Las llamas que antes quemaron la carne ahora ardían en el alma del mundo. Hoy, al llegar a Belle River, no se ven ruinas ni rastros de horror. Solo un campo sereno cubierto de hierba alta, el murmullo del viento entre los robles y el sonido suave del río que da nombre al lugar. En el centro, una escultura de hierro forjado se alza como testigo de la memoria. Una pluma envuelta en llamas, símbolo eterno de Marcus, el hombre que escribió para que la verdad sobreviviera al fuego. A sus pies una inscripción sencilla: «Aquí ardió una casa, aquí nació la verdad». Cada año miles de personas llegan a ese sitio. Algunos rezan, otros simplemente se sientan en silencio. Muchos dejan cartas, poemas o fotografías. Todos entienden que Belle River no pertenece solo al pasado, sino también al presente. No es un monumento a la tragedia, sino un santuario de conciencia. Los descendientes de Dina, Marcus, Sarah y Catherine aún se reúnen allí, cada 6 de febrero, para encender una vela y leer un fragmento de los cuadernos. La lectura siempre termina con las mismas palabras, las últimas que Marcus escribió antes de desaparecer: que la historia no se calle, que el fuego no se apague, que nuestras voces sigan caminando, incluso cuando el mundo olvide nuestros nombres. Y cuando esas palabras son pronunciadas, el viento suele soplar con fuerza, como si el mismo espíritu de Marcus respondiera desde la eternidad. Algunos aseguran sentir su presencia, una figura alta, de rostro sereno, sosteniendo una pluma entre los dedos, observando en silencio el fruto de su sacrificio. Los niños del condado crecen escuchando su historia. Saben que no fue un héroe de guerra, ni un político, ni un hombre libre cuando escribió. Fue un esclavizado que se atrevió a mirar al fuego sin cerrar los ojos, que eligió contar en lugar de callar. Y por eso, hoy su nombre se pronuncia con respeto, como se pronuncia una oración. Ecos de la esclavitud cerró su serie documental sobre Belle River con una última narración, leída sobre imágenes del amanecer reflejado en el río. Las palabras decían: «El fuego ya no destruye, el fuego recuerda». Marcus nos enseñó que hay verdades que no mueren porque están escritas en la luz, que incluso el dolor puede transformarse en canto, y que cuando una voz se atreve a decir lo que el mundo oculta, la esclavitud deja de ser historia y se convierte en lección. Belle River arde todavía, pero ahora arde de esperanza. Y así, con esa promesa viva, las llamas que una vez devoraron cuerpos se transformaron en antorchas de memoria. La historia de Belle River no terminó con el fuego, empezó con él, porque mientras exista una voz que recuerde, mientras haya alguien que pronuncie el nombre de Marcus, mientras una sola vela siga encendida sobre la tierra, la libertad seguirá respirando en el eco del fuego.